pero de eso a manejar un país enteramente a través de una pobreza, ah, de obligar a que esto permee como una política pública en un país ya de por sí muy, muy afectado en la pobreza y en las marginaciones y en los vaivenes económicos, pues no sé, hay muchas dudas. Querido Pedro, ¿tú cómo lees esto de la pobreza franciscana que anuncia ayer Andrés Manuel López Obrador, que todavía se van a apretar más el cinturón? Dice, muy buenos días, Pedro. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Este gobierno comenzó, ustedes lo recordarán muy bien, con un discurso del presidente de la República donde convocaba a elevar la eficiencia en la operación del gobierno federal y al mismo tiempo conminaba a los funcionarios públicos a aplicar un programa de austeridad republicana. Se buscaba en aquel entonces, 2019, recuérdenlo bien, la generación de un ahorro de 500,000 millones de pesos que servirían para apoyar los programas sociales que buscaba impulsar entonces el gobierno de la República. Viene la pandemia en el año 2020 y justamente a mediados del 2020 el presidente de la República convoca a un nuevo programa de austeridad para generar recursos que permitieran, por una parte, fondear los programas sociales y por la otra, aumentar los recursos para el sector salud, ávido de fondos para poder enfrentar la pandemia. Segundo, recorte presupuestal. Ahora en el 2022, frente a una economía que se está enfriando y teniendo por delante un panorama económico a escala mundial que apunta hacia la desaceleración en el 2022 y a crecientes riesgos de recesión en el 2023, el presidente de la República anuncia que el día de hoy, jueves, y tras una reunión que tendrá con su gabinete, habrá de anunciar un programa para llevarnos literalmente a la pobreza franciscana. Y uno se pregunta, ¿no se habían eliminado ya todos los gastos innecesarios en el 2019 tras el primer anuncio? ¿O no se había eliminado toda la grasa que prevalecía en ese organismo llamado Sector Público Federal en el 2020 en medio de la pandemia? Porque lo que es un hecho, Luis Auditorio, es que en el 2022 los sectores educativo y de la salud siguen padeciendo importantes ausencias suficientes de recursos, no solamente para mejorar la infraestructura y su capacidad de respuesta, sino también para atender, por una parte, la calidad educativa y por la otra, la calidad y la cobertura de la atención médica a los mexicanos que menos tienen y que por ello mismo más necesitan. Ahora el presidente de la República anunció que se van a reducir al máximo los viajes al extranjero, como si eso no se hubiera hecho desde el 2019. Señala que el uso del teléfono se va a intensificar, lo mismo que las conferencias vía remota o la reducción de viáticos, y que va a impulsar al mismo tiempo una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana para evitar que el Poder Judicial y los órganos autónomos tengan titulares cuyos sueldos sean mayores a los que percibe hoy en día el presidente de la República. Y lo que uno termina por preguntarse, Luis, es un gobierno que convocó a los mexicanos a eliminar los gastos superfluos, es un gobierno que prometió eficiencia, oportunidad en el ejercicio del presupuesto federal y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ahora estamos frente a un gobierno que presenta cuentas que parecen más opacas que transparentes, y frente a una sociedad que ante los requerimientos en materia de salud, de educación, de combate a la pobreza, de activación de la planta productiva, etcétera, se enfrenta a decisiones desde el poder público que apuntan a mayor austeridad, a menores recursos y a menores capacidades de respuesta de un gobierno que ha generado más interrogantes que respuestas a propósito de su capacidad para atender los requerimientos y las necesidades sociales y económicas del país. Vamos a pasar entonces de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, justo en el peor momento de la economía mexicana y con un panorama internacional que no apunta en el mejor de los sentidos, Luis. Y que además uno se pregunta, bueno, ¿y realmente es esa pobreza franciscana? Porque
pues todo está en sobrecosto, ¿no? O sea, el Tren Maya está costando 4 veces más casi, la refinería de Dos Bocas, pues ya nos costó lo que nos costó, o sea, está subiendo, aunque primero prometieron que lo iban a tener a tiempo y que iba a costar 8,000 millones de dólares, pues ahorita ya está subiendo y llegando casi a los 18,000 millones de dólares. No sé, lo de el presupuesto que, bueno, pues cada año sigue subiendo. Este último, si no me equivoco, fue de 6 y feria billones de pesos. O sea, no sé qué tanto realmente es esa pobreza franciscana, querido Pedro. El detalle, Luis, es que cuando este gobierno planteó sus proyectos emblemáticos en materia de infraestructura o de inversión pública, que ya tú los has señalado, y tomó el compromiso al mismo tiempo de elevar el gasto social y llevarlo incluso como un compromiso gubernamental a rango constitucional, en este espacio señalábamos, no puede haber un gobierno que asuma compromisos mayores de gasto si no estimula la generación de riqueza en la economía y si no genera al mismo tiempo ingresos a través de una reforma fiscal que le permita tener el fondeo en recursos para sus proyectos de infraestructura y para los compromisos de gasto social. Y hoy estamos viendo un gobierno que comienza a hacer agua seriamente por sobrecostos que tú muy bien has señalado, por obligaciones de gasto social que van aumentando año tras año, y frente a una economía que no le genera los recursos suficientes para poder cumplir con ambos compromisos. Y solamente para ubicar un ejemplo muy rápidamente, ¿sume usted el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto o del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la ocurrencia ahora de reconstruir el aeropuerto capitalino? Es verdaderamente demencial lo que estamos viviendo en materia de desperdicio de recursos públicos escasos, claro, en una sociedad ávida de apoyos en materia social y de calidad en educación y salud. Te mando un gran abrazo, querido Pedro, y te seguimos en tu red. Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello.